Gracias por venir a este espacio que se ha dado a llamar Cuna de Poetas, lo cual me encanta especialmente. Hoy tenemos la visita de una poeta y narradora, ensayista madrileña, que nos acompaña con una novela que vamos a presentar y conversar sobre cuál es el camino narrativo de esta novela. Blanca Morel, Madrid, es poeta y narradora. Su trabajo explora la escritura en diálogo con la voz, el cuerpo y otras prácticas híbridas. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Literatura Comparada y Crítica Cultural por la Universidad de Valencia. Imparte talleres de creación poética y narrativa y ha participado en festivales de poesía nacionales e internacionales. Sus textos han aparecido en diversas antologías, entre ellas Excentricidad, 11 poetas que abren camino en la poesía española contemporánea, 1959-1986. Ha publicado el libro de relatos, Misión Secreta, y los poemarios Bóveda, Pájaro Sangre, Pan Impuro, La Ladrona, No hay domingo al oeste de Omaha, Polvo, Hoja Santa y Suma Noche. Forma parte de la Asociación Feminista de Mujeres Poetas, Genealogías. Anomal es su primera novela. Lo que vamos a preguntarle a Blanca es que antes de hablar de la novela misma, que nos cuente desde la publicación hasta el momento cuál ha sido la andadura, porque lleva varias presentaciones en diferentes ámbitos, en ámbitos muy diferentes, y eso es interesante para un libro, ¿no? Ir llevándole de un ámbito a otro. Así que contanos un poquito esa parte primero, Blanca. Buenas tardes y muchísimas gracias. Estamos en familia, poquita gente, pero muy contenta de estar aquí con este libro, con Anomal, que es mi primera novela. Y bueno, que la primera vez que estoy presentando mis libros en Argentina y sí, bueno, presenté este libro también en Buenos Aires, en Salvaje Federal, y bueno, se ha hecho eco la revista Excéntrica y bueno, ahora aquí, muy contenta de estar en este lugar y contar con un escritor admiradísimo por mí y muy querido, que es Rodrigo Larrazna. Bueno, lo primero que vamos a preguntarte es el trabajo de escribir una novela. Aquí hay escritores, así que lo van a saber perfectamente. Suele pasar que en el largo trabajo de escribir una novela, generalmente al autor se le impone de algún modo una historia o una protohistoria en principio, pero de algún modo se impone para a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Cómo se te impuso la historia que conforma la novela Anomal? Como has leído en el currículum, yo vengo sobre todo de la poesía, aunque tengo un libro de narrativa que es de relatos, pero siempre quise escribir una novela y lo intenté en una ocasión, fracasé, pero siempre con la idea de que en algún momento dado pues, me gustaría volver a intentarlo. No es fácil para mí hallar incentivos que me lleven a escribir tan largo recorrido, ¿no? Como ser una novela. Por ello yo creo que sobre todo escribo poemas, escribo relato corto, pero en un momento dado sí que hubo algo que fue un disparador biográfico, aunque la novela no es biográfica, pero sí parte de un motivo biográfico que realmente fue muy importante en mi vida. Eso por un lado, ¿no? El disparador biográfico que tiene que ver con la destrucción de una certeza. Realmente puedo decir que este libro empieza su recorrido por ahí, ¿no? Por una certeza destruida. Luego, también, en ese momento, estaba leyendo un libro de Lacy Guattari que se llama 1000 mesetas, que hablaba del devenir animal y el anomal, que es el título que lleva esta novela, Anomal, que luego comentaré un poco por qué se titula así. Y además de este disparador biográfico, además de la lectura de este libro, tuve un sueño muy perturbador, en el que aparecían unos gusanos de seda.
estas tres cosas como que constelaron y me di cuenta que ahí podía haber un material para tirar del hilo y intentar escribir la novela. Y de ahí, bueno, sale. Y si bien la novela tiene pasajes específicamente poéticos, toda la novela está atravesada por una mirada poética, pero cuyo lenguaje no necesariamente es poesía directamente, sino en la mirada. ¿Cómo trabajaste la contención de lo que muchas veces pasa con el poeta, que se pasa a la prosa, y sobre todo una prosa larga, extensa, que debe desarrollar una serie de mecanismos narrativos, construir un artefacto narrativo que de algún modo se aleja del lenguaje poético, aunque la mirada pueda ser poeta? ¿Cómo? A lo mejor no tuviste ninguna dificultad. Yo como experiencia hablo de que siempre estoy tratando de contenerme, ¿no es cierto? No sé si sucedió eso en tu práctica de escritura. Esa contención sí que está ahí viniendo de la poesía, porque tengo que como que llevar el caballo bien atadito para que no se me vaya por otros lugares, ¿no? Entonces lo he llevado pues con atado cortito. La literatura para mí no tiene importancia si no tiene un sustrato poético. Con esto no quiero decir que el lenguaje que yo he usado sea prosa poética, porque no lo es o no lo es en casi ningún momento, aunque hay momentos en los que sí, que me he permitido profundizar más con el lenguaje poético. Pero lo que sí que tiene que tener, porque literatura para mí es debajo que esté palpitando la poesía, la mirada poética, lo simbólico. Creo que ese es un libro que por debajo trata lo simbólico, del que está conectado, es el puente que nos conecta con este mundo, con otro mundo que sigue estando aquí, ¿no? Pero que es más espiritual y que nos lleva a otros lugares de apertura de lo real, ¿no? Eso sí que creo que lo he trabajado, si bien no quería hacer una prosa que fuera solo poética, porque quería realmente meterme en lo que es la escritura de prosa con un argumento y contar una historia, cosa que no es necesaria, por supuesto, en poesía, ni que contar ninguna historia, ¿no? No se cuentan historias. Pero aquí sí hay una historia, pero creo que más allá de ese argumento, le hace también lo simbólico y lo poético de alguna manera. Antes de meternos un poquito más en los personajes y justamente en la trama, en el argumento y en la trama de la novela, contanos un poquito la relación que tiene esta novela con un trasfondo filosófico, digamos, cuál es la injerencia de la filosofía en esta novela. Parece que estamos hablando de la periferia de la novela, pero sin embargo esta novela atravesada por ideas, por pensamientos que no están expuestos de manera ensayística, sino que están vivos, está viva la idea, está viva en los personajes, en cómo se muestran los personajes, que más adelante mencionaremos algunos para no destripar tanto la novela. Me interesa mucho la lectura de la filosofía de una manera personal. Disfrutar de ciertos textos filosóficos. Yo no soy en absoluto especialista en filosofía, pero por supuesto que me encanta bucear en libros de filosofía de una manera bastante, pues como digo, muy lúdica y a mi manera. Entonces, estaba leyendo el libro de Deleuze y Guattari, 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, y ahí es donde en el capítulo del devenir animal encontré este término que es anomal. Y cuando encontré este término, anomal, vi que eso, como dije antes, ¿no? Que tenía mucho que ver con la idea que me estaba gestando en mi pensamiento sobre la escritura de la novela. Entonces, lo que yo quería hacer, por supuesto, no tiene nada que ver con algo erudito, algo ensayístico de tipo filosófico en absoluto. Lo que he querido es coger la idea de lo que el anomal es y llevarlo, construirlo literariamente. Y bueno, creo que ahora podría decir un poco qué significa anomal. Anomal no es anormal, aunque sí que tiene etimológicamente una relación. Pero lo que hacen Deleuze y Guattari con la palabra anomal es hacer una resemantización. Y el anomal tiene que ver
tiene que ver con un animal y tiene que ver con una manada y con un grupo de individuos. Si tenemos una manada y en el centro está el líder de la manada, lo que está en la periferia, lo que está en el borde, sería el anomal. Está solo, está en el borde, y el anomal entabla parentescos, entabla líneas de fuga, relaciones con individuos de otras especies, con individuos diferentes. Un lobo solitario, por ejemplo, sería un anomal, ¿no? Está apartado. Y tiene que ver, entonces, con el tema también del devenir animal. Es una novela esta que trata de lo animal. Y me gustó que no apareciera en la portada un ser humano, porque quería descentrar un poco el antropocentrismo y irme a lo animálico, por así decirlo. Voy a poner el ejemplo para que quede un poco claro qué es lo anormal, qué es realmente anormal. Poner un ejemplo en 1000 mesetas de Deleuze y Guattari de la relación que existe entre el capitán Ahab y Moby Dick. Moby Dick sería ese anormal. Entonces, hay una relación que ahí se produce entre dos seres que pertenecen a diferentes mundos, pero entablan una relación desde una periferia, por así decirlo, desde un margen o un límite. No hay ninguna ballena blanca aquí, pero sí hay un gusano de seda, un gusano blanco. Y esa ha sido mi manera de intentar llevar este término, que es filosófico, hacia una creación literaria, darle vida. Bueno, ahora sí, expliquemos un poquito, si te parece, brevemente, cuál es el meollo de la relación entre los personajes principales, ¿no? Marina y Johanna, qué sucede entre ellas, cómo se encuentran para poder, digamos, ir generando la trama de la novela, ¿no es cierto? Bueno, Johanna y Marina son dos hermanas que apenas llegan a conocerse y tienen que separarse. La hermana mayor fue robada al nacer en una clínica de Madrid. El tema de los bebés robados fue algo que sucedió desgraciadamente durante el franquismo en España. Hay miles de casos de bebés robados. Y como dije antes, que esta novela sale un poco de la destrucción de una certeza, y era algo biográfico, una certeza mía. Era la certeza que yo pensaba que tenía una hermana mayor que yo que había muerto a las pocas horas de nacer. Esto es lo que mis padres siempre me dijeron. Y hace como 8 años escuché en un informativo que estaba viendo un juicio a un ginecólogo en una clínica de Madrid en la que se habían practicado supuestamente durante mucho tiempo robos de bebés. Bien, yo me doy cuenta de que este es el ginecólogo porque lo había escuchado en casa 1000 veces, el nombre del ginecólogo que había tratado a mi madre, el nombre de la clínica donde había nacido y muerto supuestamente mi hermana. Entonces, de pronto, esa certeza que yo tenía se tambalea, ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, después de eso quedó algo dentro de mí para intentar buscar esa hermana que fue imposible de encontrar, y quizá la busqué a través de la escritura. Y por eso esa relación de esas dos hermanas, Johanna y Marina, que se encuentran, esto ya no tiene nada que ver con lo biográfico, muchos años después de haber nacido, ya de adultas, se encuentran, saben que son hermanas, y cuando están descubriéndose la una a la otra al poco tiempo, la hermana mayor fallece, con lo cual se queda sin entablar esta relación, pero le deja el legado a su hermana pequeña Marina, que es la protagonista. Le deja 3 cosas, que son sus diarios de escritora, su biblioteca y una caja que contiene huevos con gusanos de seda. Se trata de un legado que va de lo intelectual, que son los libros, pasando por lo emocional, que son los diarios, y también por lo biológico, lo vivo, que es esa caja donde hay gusanos de seda.
Y a partir de, bueno, de esa caja, lo que ya no voy a desvelar es lo que va a suceder dentro de esa caja cuando salgan los gusanitos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí a través de la historia, entre el conocimiento de Marina sobre su hermana, a la que conoció muy poco, y a través de los diarios, a través de su biblioteca, que configura una forma emocional de sentir también el mundo, ¿no? Porque la elección de los libros que uno lee tiene que ver con un recorrido vital de preferencias, de fobias, de lo que sea. Entonces ella va descubriendo también, y sin develar del todo qué fuerza le diste en la novela al gusano de seda que está en la cajita y que va creciendo como algo simbólico dentro de la novela. Es el símbolo del crecimiento de Marina, de la protagonista, que va creciendo conforme va leyendo esos diarios, va leyendo esos libros que le ha dejado su hermana, y a la medida que va leyendo, va haciéndose cada vez más grande, va creciendo, porque la lectura nos hace alimentarnos. Depende de lo que leamos, pues justamente va a estar quizá, pues no sé, más sana o menos sana. Y el gusano también se está alimentando y está creciendo. Entonces ahí hay como un paralelismo entre devorar la escritura, devorar los libros y devorar las hojas de la morera. Aclaramos porque la verdad que no sé, nos conocemos aquí y yo ya tengo un matete si es de acá o de allá, entonces vamos a aclarar una cosita. Yo no sé si aquí en Argentina, no fue mi caso, en la infancia los chicos tienen gusanos de seda en una caja y ven todo el recorrido. Yo creo que acá no. Nosotros andábamos peleando. Gusano de seda no. Claro. Las luciérnagas. O sea, allá los chicos tienen un gusano de seda en una cajita y ven todo el proceso. Y es muy curioso, eso me contaba Blanca. Yo nunca lo había visto, pero a lo mejor en otras regiones de Argentina puede ser. Pero nosotros andábamos en otras cosas, supongo que con lo que tenemos aquí. Es japonés, nosotros de tararira y de pájaro. Tararira que te mordisquean la mano cuando le da de comer. Bueno, entonces esa es la parte, por eso aclaramos un poquito eso, que digamos no es tan extraño que de la herencia que da la hermana de una protagonista, ahí empieza la parte simbólica de la historia. En esa historia de esas dos hermanas que empiezan, sobre todo de Marina, el autoconocimiento de lo que fue su hermana desaparecida todo el tiempo, que le hace crecer emocionalmente, también hay una relación bastante dura con la madre, ¿no? Con su madre, si nos puedes contar un poquito, ¿no? Y también la aparición posterior de un tal Mor. Es problemática la relación con la madre que tiene Marina, porque claro, la madre sufrió mucho cuando perdió a su hija. Y la madre es ya muy mayor y no quiere aceptar eso. Pues, no quiere pensar que puede tener una hija viva, ni se lo plantea siquiera. Entonces se queda sorda y ciega ante esa posibilidad. Cosa que Marina no hace. Marina quiere ir en busca de esa hermana, quiere saber quién es, quiere encontrarla. Entonces no es capaz de encontrar una relación, un punto de encuentro con la madre. Básicamente es eso. Luego me comentabas, ¿hay otro personaje? Hay otro personaje también que entra y aparece en la novela y que también genera una serie de cambios, ¿no? Es un personaje que realmente revuelve la vida de Marina por completo y que tiene que ver también con arriesgarnos a tomar ciertas decisiones que no sabemos cómo va a salir, pero por lo menos nos movilizamos. Entonces hay una movilización de Marina, una decisión ante el encuentro de Mor, que es un inmigrante senegalés sin papeles,
y lo que sucede entre ellos forma parte realmente de la trama y del desenlace de la novela. Y por último, digamos, para no develar del todo, tiene justamente hay un juego de palabras constante en la novela, en las partes de la novela, ¿no? ¿Por qué se llama amor? ¿Por qué se llama morir? ¿Me puede contar brevemente? La novela está dividida en 3 partes. La primera parte se llama Logos Symbolon, tiene que ver con esa lectura ávida que empieza a hacer Marina de todos los libros, de los cuadernos de la hermana. Símbolo, ya lo he comentado un poco, el tema simbólico está muy presente, porque incluso cuando estamos leyendo, cuando leemos, el mundo en ese momento también se está alineando con nuestras lecturas y vemos muchas cosas en el mundo a través de lo que estamos leyendo. Hay conexiones, ¿no?, que a veces nos parecen increíbles, ¿no? Esas conexiones tan curiosas que suceden, sobre todo cuando estamos con la mirada atenta, la mirada del poeta, que es la mirada de inocencia y la mirada de atención. Pues entonces nada, están ahí en esa mirada poética y no sé qué más, qué es lo que me había preguntado. No, sobre también la relación de los nombres con los personajes, ¿no? Sí. Si recordamos que los antiguos romanos decían que en el nombre está el destino, digamos, hay nombres como muy simbólicos. Sí, bueno, pues esta es la primera parte, ya lo he comentado, luego símbolo, y la segunda parte es anomal, que ya también he comentado de dónde viene. Y la tercera parte se llama a morir, es una palabra completamente inventada, que está formada por el amor y la muerte, amor y morir, y en medio de esa palabra está amor. Amor es el nombre de este personaje que se va a relacionar con Marina, y todo esto tiene mucho que ver con el amor, pero más allá no me refiero a un amor de pareja, sino con el amor en el sentido amplio y con la muerte. Estoy trabajando todo el rato, desde el principio de la novela, de alguna manera con la muerte que a veces son pequeñas muertes, las muertes pues de una hormiguita que podemos matar, de los animales que podemos matar queriendo o no, pequeños animales o más grandes, la supuesta muerte de la hermana que no era tal, y bueno, pues ahí se va viendo un poco, ¿no? Esto que para mí es muy importante, el tema de la muerte. Creo que es un tema para mí que está presente continuamente en todo lo que escribo. Bueno, pues para poder dar una noción de lo que son los textos, me gustaría que nos leyeran algunos pedazos. Os voy a leer un fragmento. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí. Es un fragmento en el que vais a ver el encuentro que tiene Marina con ese gusano. ¿Por qué necesita tocar eso? Es algo que no puede comprender. Hay un impulso de asir. Es la Marina de 4 años la que lleva las manos a ese gusano. Debe cogerlo, sentir cómo late, cuál es su temperatura, cómo es la textura de su piel. Debe hacerlo. Hay una necesidad. Imagina el verdor pantanoso y repugnante de su interior. Ella lo había visto, la mucosidad verde que salió del gusano que aplastó de niña sin querer. Dentro existía un mundo verde, húmedo, extrañísimo, un mundo prohibido que nunca debía ser desvelado. Así como el interior de su propio cuerpo es un jardín vedado de ramaje blanco y flores granates, hígado en flor, riñones en flor, pulmones en flor, la rosa sanguínea del tórax, la rosa blanquecina que un cráneo guarda, el tallo de la espina dorsal.
También dentro de los gusanos hay un mundo vegetal y cromático. Ella reconoce su paisaje humano interno en rojo y blanco frente a ese verde del gusano que vibra en los bosques y pantanos. Voy a leer un fragmento también cortito en donde se ve el tema que comentaba antes de la lectura, por un lado, cómo crece la protagonista leyendo y cómo los gusanos operan, tienen que ver con todo esto. No sé si se me oye con el fondo que hay. ¿Sí se oye bien? La visión de la placenta de gusanos se iba transformando. Proseguir es descubrir. La placenta es el alimento. Los gusanos son palabras retorciéndose en su propia insignificancia, iguales y distintos, cada cual vibrando en su ser y en el de todos sus hermanos. La visión progresa del caos hormigueante de una mole de gusanos a la geometría de un mandala. Las hermanas se enlazan en círculos, se entrecruzan, se contienen. Cuando Marina lee a Joana, no sabemos dónde empieza una y dónde termina la otra. Las ondas se superponen. En el centro hay una flor de 6 pétalos formada por 7 círculos. Bueno, en este libro aparece bastante el aspecto imaginal de la realidad, ese mundus imaginales del que habló Henri Corbin, el filósofo francés, y que es un mundo que está en la realidad pero que nos pasa desapercibido muchas veces, aunque pasamos muchísimo tiempo en él. Por ejemplo, los sueños, lo onírico tiene que ver con este mundo imaginal. Por supuesto, la poesía, para mí la escritura de poesía está en el mundo imaginal, y todo lo que tiene que ver con lo simbólico, de esa manera que nos comunicamos con la realidad, a veces a través de lo simbólico, y no necesitamos el lenguaje. Las visiones, las epifanías, todo esto tiene que ver con ese mundo. Y aquí aparece bastante cómo es ese mundo para Marina. Es un mundo que a mí me interesa mucho. En una habitación hay un hombre, en otra una mujer. Con manos oscuras y luminosas, el hombre pulsa unas pequeñas láminas de metal. Millones de finos hilos de distintos colores, azules, rojos, amarillos, verdes, negros, blancos, vibran en la casa. La casa se ha llenado de música. Ella lo imagina recostado sobre la cama, desnudo tal vez. Sus pulgares avanzan y retroceden, toman y sueltan, eligen y prosiguen. La melodía viaja por este presente que ambos comparten. Los ojos de Marina se cierran lentamente, luego se entreabren. Sus párpados reflejan placidez. Un lento parpadeo se transforma en un único ojo que no es humano. Los ojos se cierran, el ojo interior se abre. Está dentro de ella, o tal vez ella esté fuera. Marina contra un ojo, es el ojo de una diosa, un ojo bellísimo que no termina de abrirse ni termina de cerrarse. Las manos de Marina se elevan, se multiplican, giran en su interior. Brazos, manos, hilos de colores, esferas. El gusano blanco se yergue en la oscuridad. El gusano blanco se convierte en uróboro, después en iris, en ojos de diosa. Comienza a girar dentro del ojo entrecerrado hasta que se deshace. Después esferas, dualidad roja y azul, geometría vegetal, esférica. Giran flores de 6 pétalos, los pétalos danzan. Ella es una de las flores que se repite sin fin, igual que las olas, que los gusanos, los contornos que se dibujan en su mente desde que Joana murió,
cada vez están más ordenados, son más complejos. Algo se expresa dentro de ella, transformándose. La visión producida por la música es una puerta de entrada o de salida. Si quieren preguntar algo. Yo no sé si preguntar o decir. Sí. Cuando vos dijiste en tu primera parte de este encuentro que no había lenguaje poético necesariamente, pero sí lenguaje poético, ¿cómo funciona eso? Y recién al escuchar que nos lee, ¿cómo te llamas vos? Blanca, lo que nos lee Blanca, ahí entiendo lo que quisiste decir. Porque realmente no hay necesariamente un lenguaje poético, pero la calidad poética está. Y él me contestó, como me contestó, a una pregunta que yo tenía pensada. ¿Cómo hiciste cuando dijiste tuve el caballito bien frenado? ¿Cómo hiciste? Porque el territorio del poeta es muy distinto al mío. Yo no escribo poesía, yo tengo una realidad. Una vez una muchacha que se dice poeta me dijo, no me podés hablar de poesía porque no escribís poesía. Yo le dije, tampoco toco la flauta, pero me doy cuenta cuando desafina. Entonces, bueno, ¿cómo hiciste para sofrenar ese caballito y poder sostener tu mirada, pero no irte con el lenguaje poético y con la estructura poética en la escritura? Bueno, partió de una decisión, ¿no? Sí que como que me puse de antemano a escribir con la idea de escribir prosa. Me cuesta muchísimo, porque la sintaxis en la prosa se me hace muy, muy tediosa. Cuando tengo la libertad en poesía, yo que no escribo con signos de puntuación, voy totalmente libre. La escritura de prosa requiere, pues eso, como mucha fuerza de voluntad. A mí me cuesta trabajo, pero bueno, lo discrimino, porque no es lo mismo escribir prosa que escribir poesía, aunque los géneros no existan, ¿no? Pero sí que hay una, como, ¿dónde te encuentras ahora, no? Y hay géneros híbridos. La palabra género no me gusta, pero sí que esto está más cerca del lenguaje ordenado de la prosa que de ese lenguaje más libre que yo entiendo, por lo menos, o que es como yo escribo poesía. Me cuesta horrores, me iba de mi casa a escribir en bares, porque delante, o sea, no podía escribir bien. Sí, no, me iba, esta novela la he escrito en cafés, en bares, y decía, bueno, hasta que no escribas aquí un par de páginas no te vas a mover. Y realmente el estar rodeada de gente, a veces incluso escuchar conversaciones, era bueno, porque de alguna manera me aislaba y me obligaba también, bueno, ya que he venido aquí, que hasta aquí, me estoy tomando algo, o sea, no me puedo ir con la hoja en blanco. Entonces sacaba ahí, escribía, y luego ya lo transcribía al ordenador, lo ordenaba y eso. Y llamativamente escribe a mano y entiende la letra, lo cual ya es un prodigio. Nadie entiende después, bueno, la mayoría de la gente. ¿Perdón? Somos anomales en todos los poetas. Sí. Estamos en la periferia, estamos en el límite, no estamos en el centro en absoluto. Es el lugar donde podemos tocar un poco esa realidad que es la que comentaba antes, ese mundo imaginal. Estamos en lo imaginal al escribir poesía, el contemplar el mundo. Creo que todas las personas tendrían que darse cuenta de que eso es también la realidad. Una vez que hablábamos de ese tema, pensábamos, por ejemplo, en la cultura guaraní, el caraí, no tal como se entiende ahora en la parte coloquial, que bueno, la lengua hace lo que quiere, ¿no? Está bien, pero el caraí guazú era el profeta que llegaba a los asientos, no vivía ahí, llegaba a un asiento de fogón, los propios integrantes de esa comunidad le ponían como en un costado, en una chocita que esté solo, un outsider total, pero con una inferencia, una fuerza, ¿no? Y un respeto que profetizaba, ¿no? Entonces también
también puede verse en toda la cultura, en lo que vos decís del poeta, de una forma lúdica también lo hace de algún modo Cortázar, Cronopios. La historia de Cronopio de Fama, Cronopio es un ser indefinible en el sentido que está como siempre fuera, pero que está adentro. ¿Por qué? Porque la interpretación es como de la comunidad donde se manifiesta, y en la cultura está inscrito en la cultura donde vive. Es decir, cada cosa funciona dentro de la cultura donde uno vive, ¿no? Entonces todos los parámetros son culturales. Y ahí está el poeta, lo quiero también decir. Eso parece, somos anomales, estamos conectando. Queda más lindo que anormal. Que tenemos una noticia que el tema para poder adquirir la novela, por esa gracia que hace el correo argentino, no llegaron de Buenos Aires los libros. El distribuidor los mandó y yo tuve que reclamar y no llegaron. Entonces, esta novela va a estar accesible en la librería Salvaje Federal de Buenos Aires, como puede pedir ahí, que lo lleva Seba Almada, la escritora Seba Almada, con otra gente, digamos. Así que nada, también comentarle un poquito eso. Yo creo que si no hay otra pregunta, podemos ir terminando el segundo acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atenta escucha.